¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En este día hemos escuchado palabras desde la autoridad que dicen, por ejemplo, que las tomas no son el camino y que se transgreden las libertades de otro cuando, por ejemplo, se marcha sin autorización, haciendo alusión a lo que ha pasado con los estudiantes, y que lo único que se ha logrado es dar espacio a mayores puntos o focos de violencia, dejando de lado el fondo que es la educación. El alcalde Pablo Salaquet, las primeras son palabras del ministro de Educación, pero el alcalde Pablo Salaquet dice además que en este minuto ya nadie habla de educación, sino solo de violencia. Y la verdad es que parece bastante difícil a estas alturas mantener una defensa férrea a lo que están, de hecho, también defendiendo los estudiantes, a su causa, sin tener una resistencia fuerte del otro lado y sin atender a quienes han sido víctimas justamente de focos de violencia, como las personas, por ejemplo, que estaban al interior de aquel bus apedreado del Transantiago y que termina incendiado. Pero hay que recordar un poco cuál es el origen del apoyo bastante amplio que tuvieron los estudiantes durante el año pasado, de por qué se sumaron los padres, porque entendieron, gracias a un trabajo que los mismos estudiantes hicieron al interior de sus casas, que gran parte de lo que ellos estaban pidiendo les afectaba directamente al bolsillo de los padres, una cosa en donde sí saltamos de inmediato. Aquí el 4 de agosto del año pasado, que fue un día bastante importante y que sin duda quedará en la historia en términos de lo que significó aquella movilización masiva, la ciudadanía sintió bastante representación incluso de algunos hechos de violencia que si hoy ocurrieran en una circunstancia distinta nos alarmaríamos con bastante intensidad. Por ejemplo, quemaron una oficina o una tienda de La Polar. Justamente cuando estaba todo el problema de La Polar, cuando se habló de que esto era la estafa más grande que habíamos tenido en el último tiempo, la quema de La Polar fue por muchos aplaudido porque significaba el símbolo de un sistema que prácticamente nos estaba robando, igual que lo que estaba pasando con la educación. Cuando se apedrearon algunas sucursales bancarias, también cuando se hizo lo mismo con algunas farmacias que fueron saqueadas y veníamos del tema de la colusión en las farmacias. Por lo tanto, estos hechos de violencia sí en ese minuto fueron avalados por una ciudadanía que se sentía identificada con lo que los estudiantes estaban haciendo. Avanzaron bastante en materia de cercanía, de apoyo y de poner en jaque a el gobierno. Sin embargo, llegamos a septiembre, ocurre el accidente en Juan Fernández y la atención se desvía bastante. Más allá de esta coyuntura que tiene que ver con el accidente y que sin lugar a dudas no es algo planeado ni mucho menos, donde fallecen personas, la atención se desvía y empiezan ellos tal vez a perder un poco este muñequeo que tenían completamente en su poder. Hoy de nuevo, tras la violencia y este vandalismo, muchos políticos han salido a decir estamos dando respuesta, queremos dialogar, sin embargo no pasa nada desde el otro lado. ¿Qué se está pidiendo? Educación pública de calidad, gratuita en la medida que hay algunos casos en que sí es necesario. ¿De qué sirve que sea gratis, por ejemplo, si no es buena? Absolutamente de nada, por lo tanto el tema de la calidad se impuso. Las respuestas que está dando en este momento el gobierno a través del Ministerio de Educación, a través de los proyectos de ley de los que tanto se ha hecho hincapié, que están en el Parlamento y que deben ser discutidos, son que se debe crear una superintendencia y que lo más que están pidiendo es que esta superintendencia se apure para regular justamente el tema del financiamiento y de cómo funcionan las universidades. Y uno se pregunta de manera muy válida, ¿por qué debe existir una superintendencia para regular algo que ya con la ley que existe hoy es completamente ilegal? O sea, bastaría con aplicar la ley existente sin tener que crear ninguna superintendencia para que eso se pudiera regular. Sin embargo, no existe voluntad para hacerlo por, bueno, toda la cantidad de conflictos de interés que ya son manejados por la opinión pública. Se habla de quitar a la banca y que se hizo justamente del crédito con aval del Estado. Probablemente el gran punto que lograron en este minuto concretar los estudiantes dentro de la gran cantidad de cosas que estaban buscando. Y el gobierno responde también con entregar un bono de 100.000 pesos para las familias que decidan enviar a sus hijos a los colegios particulares subvencionados, en el fondo a la educación particular, y que vayan de manera frecuente, que en el fondo tengan una buena asistencia, y se les entrega un bono que tiene que ver como con una especie de premio por la asistencia de los alumnos al colegio, de 100.000 pesos, que debería ir más o menos asignado al tema de la matrícula. Y uno se pregunta, si la idea es mejorar la calidad de la educación pública, ¿por qué se premia y se traslada y se incentiva el traslado a la educación particular? La verdad es que es algo que no tiene ningún sentido. Se pide una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque los estudiantes, una vez que hacen el camino completo y dicen hay que cambiar el sistema educativo, esto va a haber que financiarlo. ¿Cómo lo financiamos? Necesitamos una reforma tributaria. Entonces se acoge esto desde el gobierno, se idea una reforma tributaria que no alcanza para financiar la educación y que además, desde un punto de vista político mucho más amplio, uno dice, ¿acaso una reforma tributaria se debe hacer solo para financiar un área de las que en este momento está en juego en nuestro país, no para mejorar también salud, no para mejorar las condiciones de vivienda, las condiciones sociales en términos generales, para ver de qué manera se va a ayudar a algunos segmentos de la población? No, solamente para educación. Y esa reforma debería durar
15 o 20 años. Sin embargo, de acuerdo a lo que se está estableciendo, parece que esa reforma nos va a alcanzar con suerte unos 5. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Una nueva reforma cada 5 años? Se habla de inyectar dinero a la educación preescolar y básica como una de las claves de la desigualdad. Sin embargo, los resultados del CIMSE dicen que los niños de cuarto básico de un colegio particular o de un colegio público, de una comuna de mayores recursos o de una comuna más pobre, tienen básicamente los mismos resultados. Entonces uno dice, el problema ocurre de aquí en adelante. El ministro Beyer insiste en que el camino no son las tomas, pero claramente tampoco es una carta de reclamo frente a una situación que está completamente fuera de los límites. El informe del lucro, que era una manera tal vez de reclamar dentro de los protocolos, de los papeles y de lo que implica la ley, dentro del margen legal, resulta que fue rechazado. Y llama la atención recordar algunas declaraciones como las del diputado Jorge Sabaj, que se abstiene de aquella votación, que terminó rechazando ese informe, y dice que hay incompatibilidad porque él pagó aranceles 5 años en la Universidad del Desarrollo y estos antecedentes, los que eran parte del informe, se llevaron a la Fiscalía, van a llegar a los tribunales y el día de mañana pueden terminar con indemnizaciones para todos los estudiantes, y como yo soy parte interesada porque fui estudiante, no quiero influir en esa votación. Y por esto esta persona se abstiene de votar. Claramente hay un tema de falta de voluntad política para avanzar en estas materias y en eso los estudiantes están topando de manera permanente. ¿Cuál es el camino? ¿Dejar que estas cosas sigan pasando? El camino es decir, la verdad es que simplemente nos rendimos porque no hay manera de cambiar la realidad. ¿Realmente no puede cambiarse esa realidad? La conclusión que tengo yo, por lo menos, es que cuando usted esté pensando que ya es suficiente, que no queremos ver más micros incendiadas en las calles, que no queremos tener más violencia, recuerde que esto no avanzó de otra manera, tampoco durante el año pasado, que es por ellos que seguimos hablando del tema del lucro en la educación, que si usted tiene hijos, nietos, sobrinos en su familia, niños que estén en proceso educativo, esto va en directo beneficio de ellos. A la larga lo que se busca es mejorar la educación para todos. Y que si usted además paga los estudios de alguno de estos miembros de su familia, pues entonces le toca directamente a su bolsillo. Nos vemos en la próxima.